¿Cómo están ustedes? Quiero invitarlos a un cita regional especial, un cita de conversación sobre un tema que ha sido y probablemente en los próximos días va a ser el tema fundamental. ¿Qué va a suceder con el nombramiento de un nuevo, en este caso una nueva integrante de la Corte Suprema? Y lo que ha pasado, el nombramiento, yo creo que ese es un tema muy importante, el procedimiento, la forma, y para eso hoy día tenemos 4 ilustres contertulios. En primer lugar, el senador Renovación Nacional, Kenneth Pugh. Senador Pugh, ¿cómo le va? Gusto tenerlo por aquí. Independiente con cupo RN todavía. Independiente. Claro, ¿no? Senador de Altamar, entonces. Bueno, ahí estamos, navegando en el Senado. Al diputado Marcelo Díaz, del partido, ex vocero de la comisionada de las Naciones Unidas. ¿Cómo está, don Marcelo? Mucha honra, muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludamos a don Víctor Torres, el único diputado de C que queda por este lado. ¿Cómo está? Y en esta época que acá habían, usted no había nacido, pregúntale a habían chorrocera de diputados y senadores. Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. ¿Sí? Sí, sobreviviendo. Sí. Y como este es un tema que tiene que ver con el derecho, yo creo que es muy importante la presencia del abogado Alejandro Gómez, presidente del Colegio de Abogados de la Región de Valparaíso. ¿Cómo está, don Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación, don Rodrigo. Yo quiero partir con usted porque usted podría dar una especie de introducción o conversar cuál es la visión que tienen ustedes sobre lo que está pasando con este nuevo nombramiento. En el caso de la postulación de la señora Repetto, que es ministra de esta Corte de Apelaciones de Valparaíso, la verdad estamos bastante preocupados porque nos parece que las direcciones que se han dado a través de la prensa respecto al nombramiento de ella van hacia un lado que es más bien político que profesional. La verdad, hemos leído en la prensa que algunos parlamentarios sostienen que esto debió haberse negociado previamente y que en definitiva no tienen un problema con la persona de la ministra, pero sí en la forma en que el presidente propone este nombre. La verdad, yo creo que eso es ver y no entender lo que la gente está preocupada. La gente está preocupada de tener buenos jueces. Y en el caso de la señora Repetto, la verdad, por mi experiencia profesional, yo litigo, yo constantemente voy a la Corte de Apelaciones. Muchas veces he tenido salas en que ha integrado la señora Repetto, que puedo estar a favor o en contra de sus decisiones. Pero lo que sí puedo decir es que la señora Repetto, desde un punto de vista profesional, cumple con todos los requisitos para ser ministra de la Corte de Apelaciones de Suprema. Ahora, de la Corte Suprema. De la Corte Suprema, perdón. Ahora, yo creo que además acá hay elementos que son súper importantes. Además, es la única ministra que viene de región. De hecho, de esta Corte, el anterior ministro que tuvo un paso por la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue el señor Rodríguez, que justamente para poder acceder a la Corte Suprema tuvo que trasladarse a Santiago. Entonces acá también hay una señal que me preocupa. Es decir, volvemos al centralismo. ¿Acaso los únicos ministros que pueden acceder al Tribunal Superior de la República son los que están en Santiago? Segundo, hay un tema de género. De los 4 restantes personas que están en el nombramiento, había la señora, una ministra que al final no prosperó. La ministra Lux. Pero la señora Repetto es la única mujer. Y justamente una señal que me parece importante es establecer que la verdad es interesante, es importante el aporte que puedan hacer las mujeres en la Corte Suprema. Entonces, la verdad, yo no veo ninguna razón de fondo que pueda explicar esta discusión y dilación que llevamos 2 meses sin ministro de la Corte Suprema para ocupar esta plaza. Ok, yo quiero seguir no con el senador, sino con usted, diputado Díaz, porque fundamentalmente han habido diputados y representantes y senadores de su sector quienes son los que han planteado públicamente observaciones y cuestionamientos. El senador Lago Weber, por decir uno. Yo quisiera partir con usted.
Yo creo que esto expresa más bien la crisis de un procedimiento, de un modo de designar a los ministros de la Corte Suprema y en general de designación de los jueces, ¿no? Que se mezcla con lo que está ocurriendo en Rancagua, con el dramático suicidio del juez Vázquez, ¿no? Sí, Marcelo Vázquez. Sí. Con la apertura de un cuaderno de remoción de otros 2 ministros de la Corte de Apelaciones, en fin. Y con todo lo que ocurrió en torno a la fallida postulación de Dobra Luksic a la Corte Suprema. Yo no tengo ninguna duda, al parecer así nosotros los diputados no tenemos injerencia en el proceso de designación de los ministros de la Corte Suprema, ni siquiera concurrimos a las audiencias que por primera vez se hicieron de manera un poquito más formal, pero desde que se instauró este mecanismo, la Corte Suprema ha sido cueteada. Uno tú, uno mío, uno tuyo, uno mío, uno tuyo, uno mío. Y entonces el reparo no es tanto a la competencia profesional, la idoneidad profesional de la ministra Repetto, sino que más bien a que el presidente rompió el modo en que se designaban los jueces de la Suprema. Pero el problema es que aunque hubiese cumplido, el sistema sirve ya. Nosotros presentamos una reforma constitucional en la Cámara de Diputados con parlamentarios que van desde el Frente Amplio a Renovación Nacional para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público, que lo intentó Patricio Aylwin, don Patricio Aylwin, en su primer gobierno y fue rechazado por la derecha. Que replica el modelo, se ha replicado en muchos países, pero básicamente el proyecto nuestro está más bien basado en el modelo francés y el modelo italiano, mucho más que en el español. Y es separar por completo la función jurisdiccional de la función de nombramiento, evaluación, calificación, destinación y sanción, responsabilidad de los jueces, en un órgano distinto. Porque lo que ocurre hoy día es que además, a propósito de lo que decía sobre el juez de Santiago, yo creo que no tiene tanto que ver con el tema del centralismo en este caso. O sea, vieron esto, porque el juez Arangui llegó desde Rancagua directamente a la Suprema, por ejemplo. Tiene que ver con un sistema endogámico. Entonces los jueces de la Corte de Apelaciones que quieren acceder a la Corte Suprema lo que hacen generalmente es postular a la Corte de Santiago. O tratar de fallar lo más parecido a aquellos que van a tomar la decisión. Cambia. Entonces se empieza a generar una suerte de una información de jurisprudencia por la vía bueno, o lo interno, o el pasilleo, tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Cabildeo. Besamano. El besamano. Exacto, el Entonces, besamano. eso ocurre porque en el sistema que tenemos hoy día, la suerte de un juez depende de la suerte de su jefe superior directo, a pesar de que en el ejercicio de su función jurisdiccional es completamente autónomo. Es más, un juez no puede interferir, ni un juez superior tampoco, en una causa. De hecho, ha habido acusaciones constitucionales precisamente por eso. Una de las acusaciones que hay respecto a los jueces de Rancagua tiene que ver con eso, con haber tratado de interferir en causas judiciales que estaban en manos de jueces de primera instancia. Entonces, yo creo que, más allá del caso de la señora Repetto, de la ministra Repetto, el punto esencial es que este modelo de designación de jueces hizo agua. Y yo aquí se lo he dicho al Ministerio de Justicia, se lo he dicho al propio ministro, creo que el gobierno equivoca el camino porque lo que está intentando es proponer una suerte de consejo de nombramiento que separa solamente la designación, pero no lo demás. Y yo creo que se queda corto y que lo que va a hacer es resolver un problema que a largo plazo, en corto o mediano plazo va a volver a ser crisis. Ok. Senador, usted parte de integrantes de quienes van a votar. Marcelo Albornoz fue el que... Marcelo Albornoz, sí. O Vázquez. Marcelo Albornoz. Efectivamente, el Senado tiene la responsabilidad de votar y por eso estamos convocados. Lo que tenemos que entender entonces es que este es un problema político. ¿Y por qué un problema político? Porque la separación del Estado, los poderes del Estado, el poder ejecutivo, político, el poder legislativo, político. Pero tenemos que entender que el poder judicial tiene que ser un poder que les dé garantías a todos. Y aquí es donde está el problema que estamos enfrentando. ¿Cómo lograr que los mejores lleguen a acceder a este lugar? Sin que ocurran todos estos lobbies. O sea, hoy, y hasta también es parte de las investigaciones, es todos aquellos que han hecho algún tipo de acercamiento de alguna cosa, que puede ser expresado en cosas tan simples o sencillas como unas comillas, con las fotos que pueden aparecer, y que empieza a relacionarse y vincularse el mundo de la política con un mundo técnico. Yo creo que no es bueno que esos mundos se junten. Y no es bueno porque se requiere de personas, hombres y mujeres íntegros, que sean capaces de ser formados en algo que todos necesitamos, la justicia, dar a cada uno lo que merece.
O sea, la justicia es quizás lo que nosotros tenemos que proteger y cuidar nuestro Estado de Derecho. Pero la gente no lo siente así, Pero es que senador. la gente no lo siente así. ¿Por qué? Porque ve que todo esto está, por ejemplo, ahora el cuoteo, que me toca a mí, que me toca. ¿Qué es lo que estamos enfrentando entonces? La ministra María Angélica Repeto, ella, que es una persona que no solo sus calificaciones, su comportamiento, todo el mundo dice es fantástica. Y si tenemos una persona que es una persona extraordinaria, ¿por qué no puede acceder? O sea, estamos enfrentados a un problema político, no es un problema técnico de la dignidad de la persona. Y lo que tenemos que ponernos de acuerdo es eso. Ahora, ¿por qué el Senado tiene esta responsabilidad? Porque el Senado trasciende a los gobiernos de turno. El Senado, las senadoras y senadores, como algunos de ellos están por 8 años, le toca la oportunidad de estar viendo qué es lo que es bueno para el país, para que las decisiones que se adopten sean decisiones que sean pensadas en el largo plazo. Es por eso que es bueno también tener el Senado y la Cámara de Diputados separados. O sea, algunos lo cuestionarán que los procesos legislativos toman tiempo, pero queremos mejorarlo. O sea, el tema es cómo mejoramos eso y no pasar a un sistema en donde un solo grupo decida porque rápidamente puede converger. Yo lo que estoy viendo entonces es que estamos enfrentados a una situación política donde cada uno tendrá que decir por qué va a votar de la forma que va a votar. ¿Cuáles son los argumentos con la persona que tiene algún antecedente que puedan decir que no es la persona más adecuada? Y no porque no me gustó lo que hizo el presidente. O sea, vamos a lo que queremos. Una buena Corte Suprema, buenos integrantes, una mujer extraordinaria, ¿por qué no puede ser ella? Eso es lo que tienen que resolver las senadoras y senadoras cuando vayan a votar. Sí, yo me recuerdo cuando lo escucho, senador, de que mi amigo el Teco Alar en 1972 fue propuesto por Salvador Allende como embajador en Yugoslavia. Y el Senado en esa época tenía que ratificarlo. Claro, y no lo ratificó. Y me acuerdo que fue una tremenda injusticia. Un hombre de la familia Alar Neumann extraordinario, qué sé yo, que después se dedicó a otras cosas. Pero el miedo, por eso quiero preguntarle a usted, diputado, el miedo de que esto vaya a cortar la realidad de alguien que realmente se lo merece, ¿no será que el procedimiento en general requiere una cosa nueva? Sí, yo comparto lo que se ha planteado aquí en términos de revisar el procedimiento que hoy día existe para el nombramiento de jueces. Primero porque existe la conformación, entiendo, de una quina que el presidente de allí elige y coloca un solo nombre a disposición del Congreso y básicamente del Senado. Cuestión que reduce, digamos, la posibilidad de incumbentes que están detrás de la decisión que finalmente se toma. Eso genera o facilita, a mi juicio, que ocurran cosas como las que se han conocido en el último tiempo, digamos, ¿no? Depresiones que se realizan. Leía una entrevista al senador Lagos que el titular decía, recibió llamadas del ministro Larraín para votar por tal persona, etcétera. Ese tipo de cosas ocurren, ¿ya? Obviamente, si esta decisión se ampliara, a mi juicio, al Congreso Pleno, tendríamos una mayor diversidad de incumbentes que van a estar tomando una decisión de esta naturaleza. Y obviamente eso impediría, a mi juicio, o dificultaría aún más este tipo de incidencia. Obviamente el proceso previo también hay que revisarlo. ¿De qué manera se llega a conformar esta quina? Yo no tengo la menor duda de que todos los nombres que llegaron a esa quina son nombres que tienen una capacidad técnica, ¿ya? Pero obviamente también hay definiciones, y el Senado la toma así, que son políticas. ¿Cuáles son los criterios para poder construir una Corte Suprema? ¿Vamos a llenar de pura gente buena, pero que tenga una mirada, por ejemplo, solamente liberal o solamente conservadora? Entendiendo que existen fallos que esa mirada puede llegar a tener una implicancia finalmente, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que hacen muy complicada la conformación en general de la Corte Suprema y no tan solo el nombramiento de una persona. Yo tengo la impresión, o me he hecho la impresión a propósito de opiniones que he escuchado, muy favorable de la ministra Repeto. Más allá de que sea de la región, yo soy de la región, tengo una impresión positiva, pero efectivamente esta situación genera una dificultad para que pueda ella acceder, digamos, a un espacio hoy día en la Corte Suprema a propósito de a quién está reemplazando. Sí, pero ¿no será que su parentesco con un ministro del Interior de Pinochet hace que algunos se cierren y se olviden de los méritos de ella? ¿Puede ellos caerle encima? Mire, yo no he escuchado nada relacionado con que eso sea la causa, digamos. Más bien tiene que ver con la conformación o los equilibrios de la Corte. Es lo que yo he escuchado de los senadores. Como decía Marcelo... Pero es que hay una cosa política no tenemos ningún... Sí, claro. No cortamos ni pinchamos como diputados. Pero como partido, como comité, me creo que lo conversarán. No, nosotros no hemos discutido. Esas son decisiones de los senadores. Pero sí, en la opinión, digamos, en global, claro, te puede terminar perjudicándose un buen nombre a propósito de la forma
en que finalmente se llega a concluir cómo se conforma la Corte Suprema. Y de ahí es donde tenemos que ser capaces de poder revisar en su conjunto la manera en que se llega a nominar y cómo se termina definiendo. Porque además el presidente pone en una encrucijada, porque él es el que coloca el nombre de la quina. Entonces hay un juego político evidente, claro que lo hay, pues. ¿Ah? Y es precisamente porque lo facilita la manera en que finalmente se termina tomando la decisión. Ok. Alejandro Gómez, ¿qué se puede...? Pensemos a futuro. Este es el tema de hoy, es un tema que vamos a ver en qué termina. Pero avancemos. El diputado Díaz hablaba de una forma, una idea que viene de la época de don Patricio Aylwin. ¿Cuál es la visión que tiene usted? ¿Qué se podría hacer pensando en que esto se eliminara de otra forma a futuro? Sí, antes de ir a eso, que me parece extremadamente importante, solo quisiera recoger unas palabras que dice el señor diputado. La verdad, si un tema es un tema más de forma que de fondo, yo creo que acá efectivamente, como él señala, más que un tema político es... En general, mi impresión y lo que yo he visto en la realidad es que más por decisiones políticas los magistrados resuelven de acuerdo a su raciocinio y a sus convicciones. Sí. Y esas convicciones pueden ser más liberales o más conservadoras, más allá de lo político. Pero ahora, en el caso especial de la señora Repetto, la verdad, yo no sé de qué tendencia política sea. Lo que yo sí puedo decir es que en mi ejercicio profesional y en el conjunto de los colegas del foro, nunca hemos sabido de que una decisión jurisdiccional esté basada por una tendencia política determinada. Y perdóneme. Pero ella ha tenido además la absoluta claridad de tomar prescindencia en cosas de derechos humanos por efectos de su parentesco y se ha abstenido incluso. Exactamente. Entonces yo quiero dar dos ejemplos. Uno, lo que menciona, voy a dar tres para no quitarle el protagonismo. Uno, el que dice relación con los derechos humanos, en que ella efectivamente, en algunos temas, cuando ha tenido alguna inhabilidad o incompetencia, se ha declarado así. Pero dos casos emblemáticos que fueron de esta región, y vuelvo a la región. El desafuero de la senadora Laura Soto. Todos la recordaremos a doña Laura Soto, una profesional que se destacó en la defensa de los derechos humanos en este país durante la dictadura. Pues bien, en el desafuero, la señora Repetto falló por no otorgar el desafuero de la señora Laura Soto. Fallo de minoría que además la Corte Suprema acogió. Sí, ratificó. Segundo caso, el diputado creo que es Urizar. Cristian Urizar. Sí. En el exdiputado. Exdiputado. Que entiendo tampoco es de derecha. No, es del Partido Socialista. En el desafuero, la señora Repetto falló a favor de no desaforar. Y cuando la Fiscalía, el Ministerio Público, apeló de esa resolución, el único voto, junto con la ministra Donoso, que falló en contra de otorgar la apelación, fue de la señora Repetto. Entonces, si estamos hablando de una supuesta persona que es de derecha, lo cual no me consta, no me explico cómo esa persona de hecho o cuál puede tener el color de alguien. La explicación es muy simple. Okay. La explicación es fallar por el derecho y por la justicia y no por la política. Diputado Díaz. Lo que pasa es que yo tengo la misma opinión que el diputado Víctor Torres. Creo que en general los comentarios que uno escucha respecto a la jueza Repetto reafirman su calidad profesional, su calidad jurisdiccional, su rol como jueza. Y yo creo que ese no es finalmente el problema. Lo que aquí hay es un problema político de procedimiento que expresa una crisis más global del modo en el que se ha designado históricamente históricamente en el último tiempo de la retorno a la democracia a los ministros de la Corte Suprema. Quiero poner el caso de Estados Unidos, que es una Corte Suprema a la que nadie objeta. Los candidatos a la Corte Suprema llegan después de una larga trayectoria, son objetos de un intenso escrutinio, de su vida personal, familiar, de sus fallos. Y la decisión en último término es estrictamente política y tiene que ver con el equilibrio entre sectores conservadores y liberales de la Corte Suprema. Corte Suprema que además juega la función de tribunal
constitucional en Estados Unidos. Por tanto, en última instancia siempre es una decisión política, pero no política respecto de si es más cercana a tal o cual partido, que es una variable, sino cuál es su cosmovisión de la sociedad, porque eso va a incidir en cómo interpreta las normas de políticas públicas, del derecho. Y eso es tremendamente normal, correcto y legítimo. Lo que nosotros estamos diciendo es que lo que hay que cambiar es la modalidad, es el mecanismo. Y yo no estoy de acuerdo con la idea del Congreso Pleno, porque lo que hace es ampliar el universo de problemas nomás, con mayor de los respetos. Nosotros proponemos un modelo, insisto, como el francés. Y concretamente hemos dicho que 3 miembros del Consejo Superior sean designados por el Senado. ¿Hemos quién? ¿El Partido Socialista? No, este proyecto de reforma constitucional transversal, desde el Frente Amplio hasta Renovación Nacional, no sé si alguien de la UDI lo firmó, no lo recuerdo. Que 3 sean elegidos por la Cámara de Diputados, que 2 sean elegidos por los jueces en votación universal de los propios jueces, como en Francia, como en Italia creo, y 1 por el gremio o la Facultad de Derecho. Que este Consejo dure 5 años, que sean acusables constitucionalmente y sean ellos quienes designen, remuevan, califiquen, administren. El Consejo del Poder Judicial en Italia compra hasta los corchetes y los jueces solo fallan, solo se dedican a cumplir su función jurisdiccional. Entonces hay un tamiz político que es la designación del Consejo, pero luego tú le entregas a un órgano altamente capacidad competente todas estas otras funciones, lo que despolitiza y destraba este sistema actual. Senador. Bueno, efectivamente, como Estado tenemos que modernizar, tenemos que tomar en cuenta que nuestro origen es europeo. O sea, Europa es un buen referente, más aún cuando se está enfrentando ahora China y Estados Unidos, ¿a quién mira? A Europa. Cambiamos nuestro sistema de votación y pasamos a un sistema europeo, o sea, y gracias a eso estoy yo en política, o sea, lo encuentro bueno, eso es lo primero. Por lo tanto, efectivamente tenemos que buscar modelos mejores, o sea, nuestra democracia tiene que robustecerse, el Estado se tiene que fortalecer, pero tenemos que mostrar una figura y una forma que despolitice, porque efectivamente lo que buscamos en la administración de la justicia es conservar el Estado de Derecho y que las mejores personas que cuesta que en el tiempo se mantengan así. O sea, lo más valioso aquí es una mujer que todo el mundo concuerda que es una persona que es ética, que ha tenido un compromiso en todo, no puede acceder ahora por una situación puntual. O sea, nos pone a todos en una condición de análisis. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Que entendemos que es la persona, pero por otros problemas que son políticos, y por eso lo quiero llevar al plano político, no está pudiendo acceder. Tenemos que buscar un balance adecuado y concuerdo, el balance no es de partidos políticos, es básicamente en las visiones, de tal manera de producir un equilibrio. Y eso es lo que tenemos que resolver. Bueno, eso es lo que nosotros nos corresponde ahora. Qué bueno entonces que lo estemos discutiendo, qué bueno que estemos preocupados de que las personas buenas lleguen y accedan, pero para ahora, porque tenemos que resolver este problema, yo creo que lo que hay que buscar... ¿Qué es lo que cree usted que va a pasar? ¿Qué es lo que cree usted? Yo lo que espero es más diálogo. ¿Y por qué quiero diálogo? Porque todos aquellos senadoras o senadores que han expresado sus reparos, no por la persona, dejemos ya el tema de la persona, el tema del proceso, que es la forma, bueno, dialoguemos cómo podemos salir adelante, pero no perder lo más valioso que es una persona. Y ese diálogo, ¿para qué? Para lo que es la política, el arte de lo posible, o sea, con lo que hay. Tenemos esta realidad, ¿cómo la enfrentamos? Sepamos salir adelante. Yo quiero más diálogo y ojalá una votación en donde demostremos que efectivamente a la persona que es la que queremos pueda llegar. Y no se pierda alguien valioso. Qué frustrante para una mujer que toda su carrera lo ha hecho bien, que en el último minuto siga, no, es que ahora no nos pusimos de acuerdo nosotros, entonces todo lo que usted hizo... Nadie en el Poder Judicial va a querer entonces hacer las cosas bien. El ejemplo que queda es muy malo y por eso tenemos que nosotros, y este es un tema político, resolverlo. Lo estoy conversando con las senadoras y senadores con los cuales existe esta discrepancia por la forma. ¿Para qué? Para lograr un acuerdo. Acuerdo que yo creo que es factible. Gracias, senador Piu, diputado Díaz, diputado Torre, abogado Gómez. Vamos a ir a una pausa. La pausa es breve. Tómese un cafecito, ya volvemos. Nadie es perfecto, decían un amigo, y efectivamente nadie es perfecto, pero aquí estoy lleno de perfectos. 2 diputados, un senador, un abogado, presidente del Colegio de Abogados, para conversar.
de los temas que están pasando. Quiero continuar con usted, diputado. ¿Qué se hace para cambiar? En el curso de la conversación y en los prolegómenos, en el intermedio, hemos hablado, por ejemplo, algunos de crear una solución para esto sería una unicámara, una cámara única como existe en Panamá y una serie de países, que existe un solo cuerpo de representantes. Otra forma, que la dijo el diputado Díaz también, que se refiere a un nuevo procedimiento con una nueva estructura mayor que se encargue de todo, de poder desarrollar todo el proceso. Quiero partir con usted. Bueno, yo entiendo lo que planteaba el diputado Díaz en torno a generar un consejo que fuera conformado, digamos, de manera diversa. Yo no me cierro a ninguna de las opciones que permitan poder mejorar lo que hoy día hay, digamos. En definitiva, ¿Usted está de acuerdo con lo que hay hoy día? No, yo creo que lo que hay hoy día hay que cambiarlo. O sea, insisto que no puede ser que se conforme una quina y que finalmente el presidente de la República, cual sea termine colocando en entredicho al Senado, sobre todo si no hay diálogo, que es la crítica que se hace hoy día al nombramiento específico del actual, o a la situación específica del actual magistrado, que se coloca sin un diálogo previo, por lo tanto termina habiendo una pelea o una discusión en el Senado que redunda negativamente en contra de una persona justamente. El presidente haberse juntado con el partido. Evidentemente el ministro, en el actual sistema, el ministro de Justicia, el que tiene ahí toda la mano para poder hablar con los senadores antes que el presidente mande un nombre. Pues si se manda un nombre con un veto previo, un rechazo, obvio va a generar una situación conflictiva. Entonces estamos exponiendo además a una magistrada de manera, a mi juicio, injusta a una situación que trasciende incluso sus propias competencias. ¿Ya? Dicho esto, obviamente el sistema hoy día hace agua, por lo tanto hay que modificarlo, ya sea por la vía del Congreso Pleno, que es lo que he planteado yo, o por la vía de la conformación de un consejo, que es lo que ha planteado Marcelo, y la propuesta entiendo que está en la Comisión de Constitución. Debemos modernizar la forma en que los jueces son elegidos, de todas maneras hay que hacerlo, salvaguardando lo que aquí todos hemos compartido, que la Corte Suprema tiene que tener un equilibrio, al menos respecto de las miradas que los jueces tienen cuando la conforman, precisamente por los fallos que finalmente dictaminan y cómo estos fallos se construyen, que tiene que ver precisamente con sus convicciones, etcétera, etcétera. Entonces, el problema actual, yo no sé cómo va finalmente a resolverlo el gobierno, pero ojalá sea de la mejor forma posible, digamos, y obviamente que empecemos a avanzar en torno a mejorar el formato, digamos, de elecciones de nombramiento de los jueces de estos tribunales superiores. Alejandro Gómez. Sí, yo, contestando directamente la segunda pregunta que me hiciste, yo creo que efectivamente hay que replantearse el proceso de nombramiento de los jueces. ¿De los jueces en general? En general. Ya. Y yo ahí distinguiría los jueces de instancia o las cortes con los miembros del Tribunal Supremo. Yo creo que efectivamente en el caso de los miembros del Tribunal Supremo hay una connotación que es nacional, que puede ser también política, que puede ser también de criterio. Pero nunca pasaron por una academia judicial esos jueces. Sin duda, sin duda. Pero yo creo que efectivamente ahí puede haber la confluencia de otros aspectos. Ahora, pero respecto de la carrera funcionaria, de la carrera de los magistrados, yo creo que efectivamente ahí se requieren ciertos cambios. Cambios que permitan respetar la trayectoria de los jueces que aspiran o quieren legítimamente ascender en grados, en zonas o en las cortes respectivas. Ahora, si eso se hace a través de un organismo nuevo, yo no tengo ningún problema. Así lo hace España, a través del Consejo General, lo hace Francia, Inglaterra no, porque lo hace el primer ministro junto con la reina, Italia también lo hace. El tema es cómo se compone ese consejo. Y ahí yo comparto lo que señala el diputado Marcelo Díaz, porque efectivamente yo creo que es importante que toda la sociedad esté representada, pero no solamente la sociedad política. Y en ese sentido, en la mayoría de estos consejos hay participación de los abogados. Sí. ¿Pero por qué? Porque en todos estos países la colegiatura es obligatoria y tienen un carácter de derecho público.
Tremendo tema. que es un gran tema Ahí está. en este país. Sí, En la sí. dictadura, y para que todo el mundo sepa, en la dictadura se eliminó la colegiatura obligatoria Y la tuición ética. y la tuición ética como colegios profesionales. lo era hasta antes. Y Para que eso quede nunca claro, no le moleste al senador Pedro, diga en el gobierno militar, digamos. No dictadura, no. Entonces, efectivamente, el rol que puedan jugar los abogados a través de sus colegios profesionales es muy relevante. Es más, nosotros a la comisión del Senado, a propósito de las declaraciones del senador Arboe, mandamos un oficio como Colegio de Abogados de Valparaíso cuando estaban planeando modificar este reglamento para que nos escucharan. Porque ¿quién mejor que nosotros que vemos día a día a los ministros decir, mire, ¿sabe qué? Esto es un buen ministro, Gracias. estos son sus fallos? Diputado, pero el tema es que hoy día lo que la gente ve, lo que la gente siente, y quizá un poco se ha grabado con esto, es que la política, el sistema de la política, los partidos políticos, se han transformado en una especie de telaraña o enredadera que está por todos lados y que todo tiene que pasar en un municipio, entregarle la concesión de algo, la entrega de alguna cosa, y la gente no les gusta. ¿Cómo se soluciona eso? Lo que pasa es que hay que diferenciar entre las malas prácticas y las prácticas institucionales. Como vivimos en sociedad, alguien tiene que tomar algunas decisiones, por ejemplo, designar a ciertas autoridades. Y lo razonable es que en ese proceso participen las autoridades que emanan de la soberanía popular. Para elegir el Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema, a los consejeros del Banco Central. Usted nombró Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en los condados se elige desde el jefe de policía hasta el juez. Sí, yo no estoy de acuerdo con la elección directa de los jueces. No es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra tradición jurídica. Entre otras cosas, yo creo que además el mundo mediático en el que vivimos ha hecho, por ejemplo, que los fiscales estén metidos en el berenjenal que están metidos. Porque, y eso es lo que la gente se queja. Hay una talla muy buena que me dijo una vecina de Viña, Valparaíso, no me acuerdo, me dijo, sí, me roban algo en la casa y junto con el robo me dejan la decisión del fiscal diciendo que cerró la causa por falta de antecedentes. Entonces, claro, la gente siente que los fiscales están más preocupados de la causa taquillera Sí. que de perseguir a los delincuentes. Perdón, le voy a Entonces, decir una cosa. En una entrevista que hice el fin de semana al presidente del autobusero, él contó que le habían asaltado una garita arriba en Forestal, que está a 14 o 12 kilómetros del retén. Habían llegado 9 tipos, habían amarrado al tipo, se habían robado la caja fuerte, y que después le había llegado, después de la denuncia, un parte municipal y el juez de policía local lo había con 9 millones o 10 millones de pesos porque el cuidador no tenía un curso de defensa. ¿Qué piensa la gente? No hace más una denuncia. Bueno, entonces son parte de los problemas que tenemos. Entonces, eso es así, tiene que ser así. O sea, por eso tienen que ser robustecidos los organismos de control. Por ejemplo, la Contraloría es parte de la reforma política. Yo he dicho, y como bancada tomamos una decisión, que nosotros no tenemos que desatender la invitación que hizo el presidente de la República el 1 de junio de sentarnos a reformar las instituciones. Tampoco podemos los socialistas despreciar que la democracia cristiana y Renovación Nacional hayan decidido retomar el acuerdo que habían suscrito el año 2011 o 2012 de reformas incluso al régimen político. Tenemos diferencias con el gobierno es tibio en su reforma, es tibio en la reforma del concepto del Poder Judicial, es tibio en su reforma del Tribunal Constitucional, en otras cosas está bastante bien, por ejemplo el tema de colegiar el órgano de la Contraloría. No ha dicho nada sobre cambio de régimen político. Nosotros vamos a seguir planteando nuestra apuesta mayor, que es una nueva constitución emanada de un proceso soberano, un proceso constituyente. Pero o nos hacemos cargo ahora de reformas institucionales importantes para que la gente entienda un poco lo que decimos. Mire, es inevitable que pasen por el Senado. El problema es que pueden regularse las cosas para que no haya nepotismo, no haya endogamia, no haya besamano, no haya lobby. Por ejemplo, en Estados Unidos las audiencias públicas están reguladas. Son públicas. Lo que dice Alejandro es muy cierto. Yo aquí dije, nosotros nos tuvimos que debatir si poníamos un abogado elegido de la Facultad de Derecho, un decano,
Porque lo ideal sería que fuera el colegio de profesores, pero es que el sistema de abogado, de Abogado. Está pegado con la huelga, diputado. Aguante los profes, aguante los profes. Lo ideal sería que fuera el colegio de abogados, pero el problema es que como es súper apetitoso designar a alguien, entonces van a crear 40 asociaciones gremiales y vamos a tener disputas sobre quién la hace. Ojalá el proyecto que está en la Cámara o en el Congreso de restituir la colegiatura obligatoria y la tuición ética a los colegios profesionales avance porque es fundamental. Entonces, ese conjunto de reformas institucionales son claves para un objetivo: restaurar y robustecer las bases institucionales de la República porque están en estado de agotamiento. Ok, senador. Bueno, siguiendo la misma línea, efectivamente lo que tenemos que recuperar es la confianza en las personas, la confianza en que nuestro sistema funciona, y nuestro sistema funciona porque está bien. Eso es parte de la modernización del Estado. Perdón, Ramiro, perdón, ¿sí? senador, sobre lo que planteó el presidente del Colegio de Abogados y el diputado Díaz, al final quiero que usted me responda esta eliminación de la obligatoriedad de los colegios profesionales. ¿Qué piensa usted como senador? Ok, muy bien, lo dejamos para el final. Vamos entonces primero con la modernización del Estado. El presidente tiene un grupo de personas trabajando y ha invitado abiertamente a participar. Y aquí lo importante es ojalá sumarse. Qué bueno saber que el Partido Socialista está interesado, qué bueno saber que todos quieren participar porque efectivamente hay que hacer algo. Ahora, no es algo tibio, yo quiero decir, es algo gradual. Lo peor que podemos hacer es pasar de un sistema de una manera a otro sistema, pues eso puede producir muchos problemas. Esa gradualidad es la que tenemos que entender. Esa es parte de un proceso de evolución. Y en ese proceso de evolución, ahí es donde viene precisamente todo esto. O sea, el hecho de tener prácticas que en el mundo han demostrado ser con el tiempo buenas, por ejemplo, y entrando en materia, la tuición ética es un tema no menor. ¿Cómo logramos que la gente no se aparte de las cosas que tiene que hacer? Y esto no es un problema religioso, o sea, esto es un problema filosófico, qué corresponde y qué es lo que no corresponde. Y para eso, qué mejor que quienes conforman, porque hay mucho de lo gregario. ¿Quiénes están participando de esto? ¿Quiénes son los que más saben? Bueno, son los que más pueden ayudar. Eso robustece. Cuando hablamos de robustecer la institucionalidad, es básicamente eso, darnos cuenta de las cosas que no están funcionando, que deberían funcionar de una manera mejor y darle eso que queremos. ¿Esto qué requiere? Nuevamente, diálogo. Es imposible lograr un acuerdo si no somos capaces de sentarnos y con nuestras diferencias encontrar aquellos puntos que son en común. Todos entendemos que, uno, se ha perdido lo más importante, la confianza, las personas. ¿Quiénes son las instituciones peor evaluadas? Somos nosotros. ¿Y por qué? Por todo lo que hacemos, o sea, todo lo que nos está ocurriendo. Y ahí es donde nuestra responsabilidad en este minuto está en recuperar esa credibilidad, esa confianza. ¿Con qué? Acciones concretas. Evitar todo esto que estamos viendo. O sea, todo lo raro que podría la gente imaginarse tiene que despejarse. Y ahí espero que ojalá nuevamente prime la cordura. Una mujer con un antecedente, con todo estupendo, no se puede perder. Eso es lo primero. Lo segundo, sentarnos a dialogar, discutir, encontrar el punto de acuerdo. Y yo creo que está todo preparado para, o sea, todas las personas entienden que estamos en una situación que requiere que seamos capaces de buscar ajustes. Y ese ajuste va a estar dado por una institucionalidad más robusta. No hay nada que esté en estos momentos vetado, nada. Yo creo que todos están comprometidos para encontrar algo que no lo sé en este minuto cuál puede ser. Y estoy de acuerdo, buscar las mejores composiciones, ¿cuál es? Robustecer los pilares, darle mucho más sentido a lo que nosotros queremos. Espero que esto nos sirva, o sea, lo que le ha tocado sufrir a la ministra Repetto es algo que nosotros lo hacemos propio y nos ayude a salir adelante. Es algo que tenemos que ser capaces de enfrentar y tenemos que encontrar una solución. Gracias. Diputado Torres. No, yo quiero recoger lo que se ha planteado aquí en torno a la convocatoria que hiciera el presidente en su discurso. Yo, de verdad, de todas las cosas que dijo, aparte de algunos anuncios favorables para la región, poquitos, pero algunos, obviamente la convocatoria que nos hace a todos respecto de la discusión de esta modernización de las instituciones es clave. Lamentablemente se ensució porque él, inmediatamente después de hacer este llamado, digamos, habla de la reducción del número de parlamentarios, o sea, se mete en el detalle. Fuimos parte de la modernización. Claro, entonces se mete en el detalle y claro, ensucia, porque eso genera un debate, inmediatamente coloca, digamos, posiciones contrapuestas. Entonces, debió haberse quedado con el simple llamado, digamos, y después de ahí derivar en una discusión de qué Va es lo contra mejor. la esencia, es como el escorpión, él se mete en todo. Eso, Sí. todo el mundo le cuesta, claro. le cuesta aquello. Pero bueno, dicho esto, efectivamente uno debe agarrar el guante. Yo creo que
es necesario en Chile una reforma que nos permita poder fortalecer las instituciones, mejorarlas, hacerlas mucho más eficientes respecto de los requerimientos de los tiempos actuales y recuperar la credibilidad de la ciudadanía en estas instituciones. Si el problema no solamente lo vive el Congreso hoy día, no solamente lo vive el ejercicio incluso de la política, sino que también ha trascendido a otras instituciones, lo que hace aún mucho más complejo el momento que estamos viviendo y la necesidad de que Chile pueda replantearse una serie de cosas como país para fortalecer la República como concepto global. Y en eso, obviamente, hay cosas que modificar. El Tribunal Constitucional, yo comparto con Marcelo lo que ha planteado, o la Contraloría, cómo podemos hacerla mucho más eficiente para los tiempos actuales. El mismo Congreso, ¿podrá ser unicameral o no? Yo ahí no tengo todavía una idea definitiva de cuál es la mejor forma, si mantener la bicameralidad, pero con plazos y tiempos distintos, o avanzar derechamente a la unicameralidad. Son cosas debatibles a mi juicio aún, sobre las que no hay que cerrarse. Y efectivamente lo que pasa con el Poder Judicial también es algo de lo que debemos hacernos cargo. Entonces, todo esto que estamos hablando hoy día tiene que ver con la necesidad que Chile tiene de poder de verdad ofrecerle al país otra cosa. La gente no cree en lo que hacemos, incluso en muchos casos de manera muy injusta. Yo conozco la gran mayoría de los parlamentarios, al menos que con los que he tenido la oportunidad de interactuar en la Cámara de Diputados, en el Senado, son parlamentarios muy trabajadores, que están muy comprometidos en sus comisiones y también en trabajo en cada uno de los distritos. Entonces se nos hace muy difícil poder revertir la imagen que la ciudadanía tiene, porque hay una cuestión previamente concebida y además porque cada condoro que ocurre, digamos, es resaltado, digamos, de manera... Gracias, diputado, pero le voy a decir una cosa. Los hechos están a la vista, las asistencias. Las asistencias de la Cámara de Diputados son las más malas de una historia muy larga. Son 155 diputados y el promedio, digamos, oscila entre 110 y algo así muchas veces. Entonces, eso a la gente le molesta. Sí, es posible, pero las cifras son otras. El promedio de asistencia de la Cámara de Diputados por sobre el 90%. Indistintamente que tú tienes razón, la gente quiere ver a los 155. Y por otro lado, hay una serie de otros elementos u obligaciones que tenemos los parlamentarios de cumplir. Lo digo sin ningún problema porque yo tengo 100% de asistencia, por lo tanto no tengo la complicación, digamos, de no haber estado en algún momento. Pero logro entender que también hay otros parlamentarios que están... Yo le digo, yo lo he visto, he ido a veces y realmente uno ve, probablemente estar en el café, en alguna cosa. O en comisiones. O en comisiones, puede ser. Presidente. Yo efectivamente creo que es muy importante para el Estado de Derecho, para nuestro país, que nos pongamos a pensar en cómo fortalecer y revitalizar las instituciones. Eso implica un trabajo arduo y consenso. Yo creo que efectivamente nuestra sociedad está viviendo tiempos de cambio y nuestras instituciones no están a la altura de esos cambios. Respecto al Senado y la Cámara de Diputados, la verdad no tengo una opinión clara de si es mejor o no cameral. ¿Y disminuir el número de parlamentarios? Lo que sí yo creo que el número de diputados y senadores en su totalidad en la actualidad es excesivo para nuestro país. Y que además, y digo otra cosa acá yo creo que además hay un grave problema. Desde que se modificó la ley electoral y ya no es obligatorio ir a votar, estamos bajo el peligro de que pequeñas mayorías ocasionales que ni siquiera constituyen realmente la opinión general de la población tengan mayor representación de la que tienen. Y eso es peligroso. Yo primero modificaría la ley electoral en el sentido de que así como todos de acá y todos los ciudadanos tienen que pagar sus impuestos como un costo de vivir en sociedad, bueno, el concurrir a las urnas es también una obligación cívica. Segundo, yo pondría además otra exigencia, y vuelvo a las regiones. A mí me parece, y lo digo con toda libertad, atendido que no soy político, me parece impresentable que existan parlamentarios que no provengan del lugar de donde son electos. Yo puedo entender que hay una dinámica política detrás de eso,
Pero a mí me parece que si el diputado tal o el senador tal o la senadora o la diputada representa a Punta Arenas, a Arica, a Calama, tiene que ser de ahí. Y no estos domicilios que fijan en lugares que arriendan una oficina y que cumplen con lo formal. Muchas gracias Alejandro Gómez, muchas gracias a quienes pido, muchas gracias Marcelo Díaz, muchas gracias Víctor Torres. Nos quedan 4 minutos, un minuto final. Partamos con usted. Su minuto final, don Marcelo. Pues yo quería decir varias cosas respecto del agotamiento del sistema político, pero me los voy a saltar y quiero hacerle un llamado al Internet y al gobierno regional. Creo que ha sido una gestión muy deficitaria, especialmente en lo económico. Yo creo que no han tomado verdadera conciencia de la situación económica y de desempleo de la región. Esta es la única región que decreció económicamente el año 2018. Hay una disminución, o se anuncia una disminución de los programas de empleo de emergencia que favorecen a muchas mujeres jefas de hogar. Y uno no ve una capacidad de reacción del gobierno frente a la compleja y dramática situación económica de la región. Yo no sé qué está haciendo el gobierno regional, pero claramente pareciera no estar preocupado de redinamizar y revitalizar la economía de la región y sobre todo atender a las enormes necesidades de empleo que tiene nuestra región. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz. Senador Pío. Bueno, volviendo al tema que nos convocó, todo el apoyo a la ministra Repeto. Yo creo que ella tiene los méritos, no solo por ser mujer y ser de regiones, porque lo ha hecho bien, o sea, donde hubiese estado lo habría hecho bien. Tenemos entonces que cuidar nuestro Estado de Derecho. El Estado de Derecho requiere ser fortalecido, porque eso es lo que queremos, es vivir tranquilo y mejorar la credibilidad. Estoy de acuerdo en varios de los puntos que se plantearon acá. Creo que efectivamente los ciudadanos tienen que, en forma... si no es voluntaria, va a tener que ser voluntaria expresar, porque no es posible que cada vez menos gente esté votando. Pero más importante eso, que ojalá la gente provenga de las regiones. Vamos a pasar ahora, el diputado Díaz lo decía, a administrar nosotros nuestros recursos, tener nuestra visión estratégica. Necesitamos que nuestros parlamentarios ojalá hayan educado a su hijo y lo sigan educando para que quieran retenerlos en la región. El mayor talento de una región son precisamente eso, los talentos de las personas. En ellos tenemos que preocuparnos. Muchas gracias. Para esto vamos a estar disponibles. Diputado Torres. Bueno, no, agradecer la invitación que nos hicieras nuevamente para poder estar en este espacio, en este panel de discusión. Obviamente tenemos muchos temas y desafíos que asumir de aquí en adelante. Hemos hablado del tema específicamente del nombramiento de jueces, pero fundamentalmente de lo que necesitamos como país para poder fortalecer las instituciones y con ello la democracia y obviamente la república. Creo que frente a eso no podemos quedar, digamos, de lado y no podemos dejar de tomar el llamado y la convocatoria que hay en esto. La ciudadanía nos exige que podamos rendir respecto de los tiempos actuales y frente a eso, obviamente, nuestro sistema democrático debe estar preparado y nosotros como actores políticos dispuestos a ello. Muchas gracias, diputado Torres. Señor Gómez. Bueno, agradecer la invitación, señalar dos cosas. La primera, que un llamado a nuestros senadores de la República para que más allá de las formas, efectivamente tomen una decisión pensando en el país. Y que si la magistrado que se está proponiendo es buena y cumple con los requisitos, tomen una decisión en torno a eso. Más allá de que si se negoció o no se negoció su nombre previamente. Y lo segundo, a todos los parlamentarios, a todas las autoridades, devuelvan la colegiatura de los profesionales a su dignidad. Devuelvan el derecho público que teníamos. Devuelvan la tuición ética a todos los profesionales. Ese es el mejor resguardo que tiene la ciudadanía respecto a los profesionales que ejercen su labor. Muchas gracias Alejandro Gómez, Víctor Torres, Marcelo Díaz, quien es Piu. Y a usted que nos escucha, nos ve desde San Antonio hasta los Andes, les agradecemos que estén en Quinta Visión. Que estén ustedes muy bien.